Qué bueno, qué gusto saludarles una vez más. Hace algún tiempo, el hermano Jacinto me comentó que cuando su hijo estaba pequeño, por ahí de 9 años, su hijo empezó a tener problemas de garganta, como que se le inflaba aquí en una parte de su garganta, y el hermano Jacinto y su esposa se empezaron a preocupar mucho. La hermana de la esposa del hermano Jacinto, que por cierto también se llama Jacinta, ella tuvo una hermana que se murió de cáncer. Entonces, cuando empezó a ver lo que le pasaba a su hijo, se empezó a preocupar mucho y después de algún tiempo de estar muy preocupados, bueno, decidieron llevarla al doctor, el doctor la revisó, lo pasaron con un médico especialista y bueno, lo que recomendó el médico especialista pues es que le extirparan eso que tenía ahí en la garganta y después de ello pues lo analizaran para ver si era cancerígeno. Pero para eso que les platico yo muy rápido, pues el hermano Jacinto y la hermana Jacinta se la pasaron mucho tiempo muy angustiados, preocupados por esa situación. Después llegó el día de la operación, le pudieron extirpar esa especie de tumor que tenía el hijo del hermano Jacinto, que por cierto, ¿cómo creen que se llama? Jacintito Junior, por supuesto. Entonces, pues ya se lo extirparon y resultó que no, que afortunadamente pues era un tumor benigno, que no había nada de qué preocuparse. Le mandaron a hacer pruebas, de laboratorio y dijeron, no, no es cancerígeno. Y ya cuando le dieron la noticia, pues el hermano Jacinto y su esposa se pusieron muy contentos porque no era eso. Pero el hermano Jacinto me comentó que pasó un tiempo bien preocupado, angustiado, que de hecho no dormía, se la pasaba muy mal. Y de eso es de lo que precisamente vamos a hablar el día de hoy. ¿Tú qué tanto confías en Dios? Porque déjenme decirles algo, la vida de los cristianos empieza por una palabra bien chiquitita, tan solo 2 letras, la fe. Y toda la vida el cristiano la tiene que seguir viviendo de esa manera, por fe. Y cuando el último instante de su vida que esté aquí en la tierra, antes de que Dios se lleve su alma, también tiene que estar viviendo ese último instante por fe, sabiendo que Dios lo va a llevar a su presencia. La vida del cristiano tiene que ser una vida completamente de fe. ¿Qué tanto tú confías en el Señor? Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí congregados en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Queremos pedirte, por favor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos ilumine para comprender las verdades que tú ya tienes reveladas en tu palabra, todas y cuál una de ellas son para nuestra enseñanza, Señor. Abre nuestra mente para tener entendimiento, abre nuestro corazón para ser sensibles a lo que tú enseñas en tu palabra, Señor, y que eso nos lleve a actuar como tu Hijo lo haría, como un hijo obediente. Todo esto te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, abran por favor sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, y hoy vamos a estudiar de los versículos 25 a 33. Mateo capítulo 6, versículos 25 a 33. ¿Ya están ahí? Todavía escucho algunas Biblias que están pasando las hojas, algunos celulares que no lo encuentran. Me esperaré un segundito para que todos estén ahí. Mateo capítulo 6, versículos 25 a 33. Dice así Dios en su palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido,
¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, después de leer estos versículos de la palabra, el día de hoy vamos a ver 5 verdades bíblicas acerca del afán y la preocupación y la prioridad que tenemos todos los creyentes de vivir confiando todos los días de nuestra vida en Dios. El primer punto de esta mañana es: la preocupación está prohibida. Ahora, ustedes pueden decir, ¿cómo que la preocupación está prohibida? Recuerden que yo les he venido hablando un poco acerca del reino de Dios. Todos los creyentes verdaderos, en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, en ese instante automáticamente entramos a un reino diferente. Recuerden que tenemos 2 ciudadanías. Una, la ciudadanía que tenemos por ser mexicanos, por estar en esta ciudad, en este país. Bueno, habrá algunos que tengan alguna otra ciudadanía, ¿verdad? Nuestra hermana creo que tiene ciudadanía de El Salvador. Sí, ¿verdad? Algunos tienen de España, ¿verdad? Y algunos de algún otro lado, algunos son estadounidenses también. Bueno, nosotros tenemos 2 ciudadanías. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, además de nuestra ciudadanía que adquirimos aquí por haber nacido o por tener padres de algún país, nosotros tenemos una ciudadanía, la ciudadanía del cielo. Somos hijos de Dios. Y ahora, como parte de ese reino, del reino de Dios, nosotros tenemos que vivir y debemos de vivir nuevos valores, nuevas formas de ser. Tenemos que pensar no como pensábamos antes cuando estábamos en el mundo, sino que ahora tenemos que pensar de acuerdo a la mente de Dios. Y entonces, en ese aspecto, cuando nosotros estamos hablando este primer punto de Mateo capítulo 6, versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro vestido, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Prohibirse, mejor dicho, afanarse, preocuparse o estar en ansiedad es lo mismo, ¿sí? La palabra que aquí se traduce como no te afanéis, ese verbo afán, es la misma y significa eso: preocuparse, estar en ansiedad, es decir, viendo cómo van a ocurrir las cosas, o afanarse es exactamente la misma palabra. Y el Señor Jesucristo dice que dentro del reino de Dios, en el cual todos los cristianos verdaderos ya pertenecemos, ya estamos ahí está prohibido, ¿verdad? Imagínense que cuando tú entras a un país, ahí tienes, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba cruzado algunas fronteras. Por ejemplo, cuando estuve en Tamaulipas y que cruzábamos de nuevo Laredo a Laredo, bueno, ahí está el puente, ¿verdad? Y ahí dice: bienvenido adelantito a los Estados Unidos, Norteamérica y shalala. Bueno, cuando nosotros entramos a un reino, y en este caso al reino de Dios, hermanos, ahí hay un letrerote, ¿no? A lo mejor nunca se lo dijeron a usted, la persona que le habló de Cristo, pero hay un letrero, y ese letrero dice: bienvenido al reino de Dios, bienvenido como hijo de Dios. Pero pasas el primer metro y de lo que vas a encontrarte ahí es otro letrero que dice: prohibido preocuparte, prohibido afanarte, prohibido estar en ansiedad, porque cuando tú creíste en Jesucristo, confiaste en Él, de que todos tus pecados pasados, ¿qué había pasado con ellos? Fueron borrados, se fueron al fondo del mar. Dios nunca más se iba a acordar de ellos. Es como si no los hubieses cometido. Eso no nos cuesta trabajo creerlo, ¿ah? También se nos dijo que somos ahora, antes éramos hijos de ira y ahora somos hijos de Dios. Antes éramos criaturas de Dios, ¿ahora qué somos? Hijos de Dios. Tenemos una relación especial y diferente con Dios. Y en este reino de Dios, lo primero que el Señor Jesucristo nos dice, porque esto es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, es:
En el reino de Dios está prohibido afanarse, preocuparse, vivir con ansiedad. Tienes que vivir con fe. Y el Señor Jesucristo va a desarrollar este tema y lo dice de la siguiente manera. Dice, ¿por qué te has de preocupar por lo que vas a comer, por lo que vas a beber o por lo que vas a vestir? Cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, se las dijo evidentemente a una audiencia primaria, que eran personas de escasos recursos, personas de Palestina, entre ellos obviamente sus discípulos. Y obviamente ellos tenían un contexto histórico muy diferente al que nosotros tenemos. Por ejemplo, ellos tenían que guardar de la cosecha de un año anterior, tenían que guardar el grano, porque ese grano les tenía que servir todo un año, les tenía que alcanzar para todo un año. Tenían que saber administrarlo bien. Lo mismo con el agua. El agua, por ejemplo, no es lo mismo vivir aquí en esta Ciudad de México, que tenemos un clima bien agradable, que se llenan las presas, ¿verdad? Se pueden vaciar, quedan a nivel bajos como el año pasado, pero llueve y a veces tenemos el problema, ¿verdad? Que rebasan aún la cantidad permitida y tenemos problemas de que hay lugares que se inundan por tanta agua. Allá en Israel no es así. Y en los tiempos de Jesús menos era así. El agua en los tiempos de verano, el sol era tan fuerte que hacía que el agua se evaporara, los ríos empezaban a secar, los arroyitos apenas llevaban hilitos de agua. Entonces la gente padecía realmente por el agua. Entonces la preocupación del agua y de la comida era algo que a la gente de Israel les pegaba mucho. Y el tercer elemento que dice el Señor Jesucristo, o por el vestido. Para una persona de escasos recursos, en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, era bastante complicado cambiar una túnica. Ellos esperaban el tiempo de la cosecha para hacer negocio, vender y poderle comprar a su esposa y a sus hijos una túnica nueva. No era como ahorita, ¿verdad? Que por ejemplo, nosotros tenemos alguna dificultad y bueno, pues nos vamos aquí nada más, ¿verdad? Nos metemos al Palacio de Hierro, nos metemos a Liverpool, a Suburbia, hasta el Walmart, ¿verdad? Sacamos el tarjetazo y te traes ropa para ti y para toda la familia. O a lo mejor ellos tampoco tenían el Oxxo aquí cerquita. Ya se acabó el agua, vieja. Pues vete rápido al Oxxo y te traes un garrafón. No, el agua realmente era un elemento escaso. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les estaba hablando a estas personas, les estaba hablando de las cosas que a ellos más les interesaba, cosas que para ellos eran fundamentales, son las cosas básicas. Entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿por qué te preocupas de las cosas básicas? En otra ocasión el Señor Jesucristo, por ejemplo, hablando de la ropa, ¿qué les dijo a las personas? Aquel que tiene 2 túnicas, dele una, ¿a quién? ¿Al que tiene 5? Al que no tiene. El Señor Jesucristo decía, pues si con una túnica te es suficiente, ¿para qué necesitas 2, 3, 4, 5? Pero a veces los seres humanos así somos, ¿verdad? Compramos en demasía de algo que nos gusta. Ropa, calzado, perfumes, maquillajes, qué sé yo, ¿no? Entonces, caemos en exceso. Ahora, el Señor Jesucristo, en esta primera frase que les dice, no os afanéis por vuestra vida, que es como nosotros lo tenemos traducido aquí en Reina Valera 60, pero otra posible traducción de no os afanéis por vuestra vida sería así. ¿Por qué te angustias? ¿De qué te preocupas? Y serían buenas traducciones. ¿Qué te preocupas? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a tomar? ¿Qué agua, con qué líquido te vas a alimentar? ¿O qué ropa te vas a poner? Y el Señor Jesucristo va a empezar a desarrollar este aspecto que cada uno de los cristianos nosotros tenemos que tener presentes. En el reino de los cielos, hermanos, está prohibido angustiarse, está prohibido afanarnos, está prohibido preocuparnos. Obviamente, es algo que nosotros tenemos que aprender. No se aprende de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, en Dios, en el Señor Jesucristo. Es algo que se aprende. Nosotros venimos de resolver los problemas que teníamos como Dios nos daba a entender. Como por ejemplo, cuando teníamos algún problema económico, ¿qué hacíamos?
Bueno, pues aquel que tenía recursos, llámese tarjetas de crédito, pues ni se preocupaba, compraba y digo, lo pago mañana, lo pago después, o lo meto a meses sin intereses, ahí nos vemos. Aquel que no tiene ese tipo de recursos, ¿qué hace? Bueno, pues sí tiene a su compadre, ¿verdad? O tiene a su comadre, ¿verdad? Dice, oye, comadre, préstame dinero, ¿no? O algunos más que no quieren pedirle prestado a nadie y a lo mejor no le quieren pedir prestado a nadie porque ya le deben a todos y ya todos lo conocen y nadie le quiere prestar. Bueno, pues van a tener que ir con un prestamista, ¿no? Con un agiotista y él les va a cargar un interés bien fuerte por con tal de prestarles el dinero. En fin, cada quien lo va a solucionar de una manera. Nosotros como cristianos, ¿Dios qué nos dice? Ahora tenemos que aprender a confiar en Dios. Y fíjense cómo es bien interesante cómo va a desarrollar el Señor Jesucristo esta prohibición que Él hace. Y aunque nosotros ya no vivimos en los tiempos del Señor Jesucristo, dijo estas palabras, la preocupación que solemos tener por las cosas básicas de la vida es común. Hoy en México, de un estudio que se hizo recientemente, se encontró que cerca del 15% de la población padece de preocupación y ansiedad. El 15%. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? Un chorro. ¿Cuántos somos? Como 130 millones, ¿verdad? Más los que viven en Estados Unidos, que bueno, no entraron en esta encuesta. Bueno, de 130 millones, el 15% de 100 millones serían 15 millones. ¿Y de 30? ¿Cuántos serían? Otros 3 millones y medio. Entonces estamos hablando cerca de 18 millones y medio de personas en este país tienen este problema. Y yo estoy seguro que muchas de esas personas son cristianos, que no han venido aquí, ¿verdad?, a Roca de Vida a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Pero todos los que estamos aquí, a partir de hoy ya no vamos a tener pretexto. Ya vamos a saber que para los hijos de Dios, y particularmente a los que vienen a esta iglesia Roca de Vida, la preocupación, el afán y la ansiedad están ¿qué? No, hermanos, a ver, así no van a convencer a nadie. Si ustedes no lo dicen convencido, menos me van a convencer a mí. ¿Cómo está la ansiedad, el afán y la preocupación? Está prohibida, hermanos, está prohibida, ya. Piensen en eso. Dios no me permite preocupar. Dios no me permite que yo ande en ansiedad. Dios no me permite que yo esté afanado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, vamos a ver qué es el siguiente punto de este mensaje. Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahí viene la pregunta del Señor Jesucristo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En este versículo 26, Jesús apela a una evidencia, a lo que ellos podían ver. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Pues vean, ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con estos elementos? Vean los pajaritos. Los pajaritos se ponen a construir ahí graneros altos, etcétera, para guardar ahí todo lo que comen. No, ¿ellos qué hacen? Pues ellos comen lo que encuentran en el día a día, ¿verdad? Y con eso es más que suficiente. Dice, ellos no siembran, no ciegan, no recogen, no almacenan. Y sin embargo, dice que el Padre Celestial las alimenta. Y entonces les hace una pregunta. Dice, ustedes como hijos de Dios, ¿no valen más que esos pajarillos? ¿No valen más? Y si Dios cuida, fíjense que Dios no es como los seres humanos, no es como los papás del mundo. Muchos de los papás del mundo, el principal problema que tenemos cuando somos padres, cuando somos cabeza de familia, es la responsabilidad. Nosotros como padres buscamos de una u otra manera cómo eludir nuestras responsabilidades. Cómo no guiar a mi esposa en un altar familiar y orar con ella, cómo no guiar a mis hijos, cómo no instruirlos. Huimos de las responsabilidades, eso es lo normal de los señores. Pero ¿qué creen? Dios no es así. Dios no es un padre desobligado. Si Dios cumple, si provee para las aves del cielo, que son una creación hermosa de Dios, ¿cómo no va a proveer para sus hijos? Los hombres somos la corona de la creación de Dios. Somos la obra cumbre que hizo Dios, el hombre. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo como Él, seres morales.
Entonces, el Señor Jesucristo les dice, pues si Dios cuida de los pajaritos, que valen mucho menos, ¿verdad?, que lo que tú te puedas imaginar, ¿no va a cuidar de ti? Entonces el Señor Jesucristo les está explicando con un ejemplo de la naturaleza, con algo que ellos puedan palpar y ver. Y para nosotros será lo mismo. Piensa por un momento. ¿En cuántas ocasiones tú has estado preocupado? ¿En cuántas ocasiones tú has estado ansioso? Y de repente, sin que tú a lo mejor hagas nada, Dios te provee la solución. Dios te provee el dinero para que cubras lo que tienes que cubrir. Dios te da la despensa para que comas. No sé, tu jefe te da un bono que tú ni te esperabas. Alguien te hace una ofrenda y con eso sales adelante. ¿Qué sé yo? Piensa por ese momento, por un momento eso. Se comprueba lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Que Dios tiene cuidado, ¿eh? Muchísimo mayor cuidado que tiene por la naturaleza y por las aves, lo va a tener por sus hijos. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Que Dios tiene cuidado de ti. No importa el tamaño del problema que tú puedas enfrentar, no importa si es un problema de salud, no importa si es un problema de negocios, no importa si es un problema económico, no importa si es un problema de relación, no importa el problema que sea. Ahora sí que el problema está en que cuando estamos ante las dificultades y las circunstancias difíciles de la vida que nosotros tenemos, invertimos los papeles. Nosotros sabemos que Dios es grande, maravilloso, que no hay nada más grande que Él. ¿Lo sabemos? Bueno, creo que nada más algunos lo sabemos. ¿Lo sabemos? Sí, ¿verdad? Lo sabemos. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Pero ocurre que cuando estamos en estas circunstancias problemáticas, a nuestro Dios lo vemos chiquito, ¿ah? Porque ponemos el problema delante y el problema lo vemos tan grande que no nos deja ver a Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es voltear, ¿verdad? Voltear y poner en primer lugar, no a nuestro problema, no a la circunstancia, sino poner en primer lugar ¿a quién? A Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios eso es lo que quiere que nosotros hagamos, que lo veamos a Él y no veamos la problemática. Estamos a veces tan emproblemados, tan afanados, tan preocupados, que les voy a decir algunas de las cosas que ocurren cuando nosotros estamos de esa manera. Lo primero que ocurre es que empezamos nosotros a perder nuestra dimensión espiritual. Ya no empezamos a entender, se nos olvidan las cosas espirituales que hemos aprendido por años, se nos olvida. Algo más que ocurre cuando usted está afanado, preocupado o ansioso. ¿Qué ocurre? Bueno, pues usted empieza a perder la concentración, no se acuerda de las cosas. Algo más que ocurre, bueno, usted le puede dar gastritis, le puede dar colitis, le puede dar úlcera. Es más, hasta cáncer, dicen los especialistas de esa materia, le puede dar a la gente que se preocupa en demasía. ¿Y todo eso ocurre por qué? Algo muy importante. A la gente cuando está extremadamente preocupada se le va el sueño, se le va el hambre, se le va el apetito, deja de comer y si deja de comer, por lo tanto se va a debilitar y si se debilita su sistema inmune va a estar más vulnerable y le va a pegar de todo, una gripe, una tos, hasta lo más sencillo. Eso es lo que le puede pasar. El Señor Jesucristo, cuando da y habla de este tema, Él no se puso a darles todo este tratado. Pero eso es lo que realmente ocurre en los cuerpos de las personas que están siempre sufriendo. El estrés, hermanos, la ansiedad, la preocupación, es lo que está matando a las personas. Eso es su mal primario. Y después de ese mal primario les va a generar todo lo demás. Hoy en día, pues las enfermedades nerviosas, que hace décadas era algo insignificante, a poquito aparecían en las estadísticas, hoy en día no es así. Hoy en día la depresión, la ansiedad, el estrés y todas las enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera, provienen de la misma fuente. La preocupación, la ansiedad que tenemos los seres humanos porque no hemos aprendido a confiar en nuestro Dios. Nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos a Dios mismo, que Él es lo mejor que nos pudo haber ocurrido para enfrentar esta vida. Pero la gente que no conoce al Señor, pues vive de esta manera. Están atados a esta manera. Una persona que no duerme es una persona que no se concentra. Es una persona que no descansa, que va a tener mañana o pasado problemas. Se accidenta manejando, se accidenta trabajando con una máquina, etcétera. Porque su cerebro no está descansado. Es más, una persona que puede pasarse mucho tiempo sin dormir, hasta puede empezar a tener problemas de sus facultades mentales, porque el cerebro necesita descansar.
Entonces, en este versículo 26, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a las personas que lo escuchaban es, la preocupación es innecesaria. Las aves no almacenan sus alimentos, no hacen mucho para producirlos, sin embargo, Dios suple sus necesidades. ¿Cuánto más lo va a hacer por nosotros? El tercer aspecto que menciona el Señor Jesucristo en los versículos 26 al 29, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Este versículo 27 también se podría traducir de la siguiente manera. ¿Ustedes recuerdan cuánto es un codo? ¿Cuánto medía un codo? Pero ¿cuánto en centímetros? 45 centímetros. Entonces, un codo son 45 centímetros. Entonces, una manera un poquito más exacta de traducir eso de que el hombre, ¿por qué se preocupa si ni siquiera puede añadir un codo a su estatura? Podría traducirse de la siguiente manera. ¿Por qué te afanas tanto si no puedes alargar tu vida? ¿Sí? Más que crecer la estatura, una mejor traducción de este versículo sería, ¿por qué te preocupas tanto si no puedes añadir más vida a la vida que Dios te va a dar? ¿Okay? Hoy en día hay muchísimas cosas que nos venden los laboratorios de todo tipo, laboratorios naturales, laboratorios, ¿cómo se llama? De fármacos, etcétera. Muchas recetas que nos dan. Oiga, usted tome esto, ¿verdad? Y no voy a decir las cosas que te dicen que tomes para no hacer propaganda, ¿verdad? Ni me van a pagar comisión ni nada. Entonces, pero te dicen, toma esto y usted va a prolongar su vida, ¿no? O pongas esta crema en la cara a las mujeres, pongas esta cremita y esta cremita usted se va a ver 5, 10 o más años joven, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Pero el Señor Jesucristo, ¿qué nos está diciendo? Dice que las personas, por mucho que nos preocupemos, no podemos alargar más nuestra vida, que sería una traducción más exacta de este versículo de Mateo. Entonces, nosotros nos preocupamos por muchas cosas. Y obviamente aquí quiero ser muy enfático. No estoy diciendo, hermanos, a partir de hoy no se cuiden, hermanos, a partir de hoy no hagan dieta, a partir de hoy no tomen sus medicinas. No estoy diciendo esto, para que luego no le echen la culpa al pastor, porque normalmente el pastor siempre es el culpable de todo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. No tenemos que preocuparnos, porque nosotros no podemos añadir ni un minuto más, ni un segundo más a nuestra vida. Nosotros vamos a vivir la vida que Dios determine. Si Dios determina que tú vas a vivir 5 años, 5 años vivirá esa persona. Si Dios dice que esa persona va a vivir 103 años, que creo que es la persona más longeva que hay en nuestro país, serán 103. Si Dios dice 115, 95, 85, esto es algo que solamente depende de Dios. Obviamente nuestra responsabilidad como seres humanos pues es cuidarnos, ¿verdad? Es tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio, tomar las mediciones que necesitamos tomar, etcétera. Sí tenemos que hacer eso, pero al final de cuentas, el que determina cuánto más vamos a vivir es Dios. Por lo tanto, la vida de un ser humano no depende mucho del ser humano, depende de ¿quién? De Dios. La Biblia dice que los hilos de la vida los maneja ¿quién? Dios. Él es el que maneja. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado este versículo de Mateo y lo hemos manejado de esa manera, ¿verdad? Porque así la tenemos la traducción Reina Valera 60, de que nosotros no podemos añadir un codo a nuestra estatura, lo más cercano a los manuscritos es no podemos alargar nuestra vida. Entonces, Señor Jesucristo está diciendo que todas aquellas personas que se preocupan de manera excesiva por su vida están haciendo algo que no tiene sentido. ¿Sí? Hermanos, hay un tipo de personas que se llaman hipocondríacas. ¿Se han escuchado hablar de esas personas? Bueno, una persona hipocondríaca le da una gripa y dice, ya tengo COVID, ¿no? Ya tengo neumonía.
y todo lo agranda y empieza, ay, me duele por acá. No, ya seguramente tengo cálculos en el riñón, necesito que me operen, en fin, tiene todas las enfermedades habidas y por haber. Bueno, a veces los cristianos, pues así somos, ¿sí? Como no confiamos en nuestro Dios, empezamos a tener un malestar y nos vamos, ¿verdad? Nos vamos hasta allá y decimos, sí, es que así empezó la vecina, ¿verdad? Así empezó la comadre, así empezó la esposa del hermano Jacinto y siempre tenemos un ejemplo. Hermanos, lo que dice el Señor Jesucristo es, no tiene sentido. No te preocupes, ¿verdad? Por las cosas que ni siquiera sabes si eso va a ocurrir. ¿Tienes un dolor de cabeza? Pues lo lógico es que te esperes un breve tiempo, 15 minutos, media hora, porque puede ser momentáneo, ¿eh? Si después de este tiempo sigues tu dolor de cabeza, bueno, no te pasa nada si te tomas un paracetamol. No estoy prescribiendo, ¿eh? No va a decir, ay, el pastor dijo, que espérense. No, no, ve al médico y ya chécate por qué te duele la cabeza, ¿no? Pero digo, si lo resolvemos de una manera sencilla, como cualquier persona, no pasa absolutamente nada. Entonces, no nos tenemos que preocupar por decir, ay, ¿qué me está pasando? Siento esto, siento lo otro en mi cuerpo y ya me voy a morir y ta, 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 y empezar a acumular todas las enfermedades. Siguiente punto que dice el Señor Jesucristo. Versículos 30 al 31. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Hermanos, en estos versículos, el Señor Jesucristo toca el problema central. Toca cuál es el origen del afán, de la ansiedad o de la preocupación. ¿Cuál es el problema? La falta de fe. Es decir, la falta de estar confiando en Dios. Como yo les decía hace rato, a los cristianos nos encanta, ¿verdad? Saber que Dios nos perdonó todos nuestros pecados pasados. Estamos libres de todo ese pecado. Nosotros nos encanta saber que vamos camino al cielo. ¿Okay? Nos encanta saber eso. Eso no dudamos los cristianos. Bueno, espero que no duden, ¿verdad, hermanos? ¿O sí dudan? No espero que nadie dude de su salvación, porque la salvación no depende de nosotros, es completamente la obra de Dios. Si la salvación Dios nos las dio, nos las obsequió, nadie nos las puede quitar. Bueno, entonces el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? El problema principal, lo que origina toda esa ansiedad es nuestra falta de fe. Hermanos, todos como cristianos tenemos que ir creciendo. La fe es como un músculo espiritual. Si tú, por ejemplo, quieres aumentar los bíceps o tener mayor músculo en alguna parte de tu cuerpo, en tus piernas, ¿qué tienes que hacer? Alimentarte bien y hacer un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio específico para eso. Hermanos, la fe es igual. Es como un músculo espiritual. ¿Cómo es que va a aumentar tu fe? Jesucristo dijo, ¿verdad? Que el que le falta fe, ¿qué? Hay que pedirla, ¿verdad? Y los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. ¿Okay? Entonces, la fe sí es algo que nosotros podemos ir creciendo. Es como un músculo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Entonces, pero ahora, ¿cuál es la forma práctica de hacer esto? La forma práctica es la siguiente. Piensa tú en la dificultad o en el problema que tú tengas en este momento. Piénsalo. Segundo, ese problema que tú tienes, ¿hay forma de resolverlo? ¿Tiene una solución así tangible que se pueda hacer? Sí. ¿Tú la puedes hacer esa solución, resolverlo? Sí. Bueno, probablemente algunos sí y algunos no. Ya sea que tú lo puedas resolver o que tú no lo puedas resolver, el ejercicio es este. Tienes que ponerlo en las manos de Dios. Tienes que orar a Dios y tienes que esperar cómo Dios lo resuelve. Fíjense que es bien hermoso cuando nosotros llegamos a ejercitar nuestro músculo de la fe y que las cosas a veces ya no te preocupan, sino que al contrario te emocionan. En alguna ocasión, le he platicado a mi esposa, mira, mi amor, tenemos esta dificultad, tenemos este problema. Y así yo no le veo la solución, yo no veo de qué manera se pueda arreglar. Y mi esposa me ha dicho sabiamente, bueno, pues vamos a hacer lo que ya sabemos. Y lo que ya sabemos es ponerlo en las manos de Dios, orar y esperar a ver qué es lo que Dios hace.
Y créanme que en ese proceso es bien emocionante ver cómo Dios lo resuelve. Es bien emocionante. A mí eso me emociona, ¿no? Hasta estoy así, a veces un poco impaciente de decir, ¿cómo lo va a resolver Dios? Yo no lo puedo hacer, pero ¿saben qué? Dios sí lo puede hacer. ¿Y saben qué? Dios lo resuelve. Dios lo resuelve. Pero necesitamos nosotros creer y confiar en Dios. Es así como se resuelven las cosas. Nosotros lo conocemos muy bien. Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Vayan conmigo, por favor. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 7? ¿Ande? Algunos ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así Dios en su palabra. Por nada estéis afanosos. Y ahora que ustedes ya saben, afanoso, preocupado o ansioso. Luego, ¿qué dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ahí va cuando tú confías en Dios, ¿qué se va a hacer el resultado? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la solución que da la escritura para la preocupación, el afán y la ansiedad, independientemente del problema que sea grande y de todos los tipos, es la misma. Convierte, transforma ese problema, esa ansiedad en una petición, en una oración que tú eleves a Dios. Hazlo y Dios va a obrar. Cuando tú estás confiando, Dios va a obrar. Y el resultado que Dios te va a dar va a serte, Dios te va a bendecir con paz. Sea cual fuere la situación, sea cual fuere la situación. Cuando estuvimos trabajando con las personas tarahumaras allá en Chihuahua, los hermanos de una iglesia donde estuvimos unos días, nos dijeron, ¿a dónde piensan ir? Allá en esa zona donde nosotros estuvimos había 4 sectores. Obviamente era sector 1, 2, 3 y 4. Nosotros estábamos en el sector 2. Llegar al sector 4, nos decían, ¿de veras quieren ir al sector 4? Pues sí, eso es lo que queremos hacer, porque allá hay una iglesita muy chiquita que queremos visitar y ver qué necesidades tienen para ver al pastor, a su esposa, a sus hijos, etcétera. Pero, o sea, ¿pero en serio quieren ir? Sí, sí queremos ir. Es que es bien peligroso. Dice, el camino es un camino bien difícil, bien pesado, está lleno de narcotraficantes, mucha gente va y ya no regresa, etcétera. Y nos decían así como disuadiéndonos, ¿de verdad quieren ir? Y nosotros dijimos, bueno, es que venimos de la Ciudad de México, ya hicimos un viaje, ¿verdad? De tantas horas, nos tardamos como 30 horas en llegar en autobús y pues tenemos estas cosas que entregar y tenemos esta misión de hacer. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es orar y confiar en que Dios va a hacer las cosas. Y cuando fuimos, hermanos, pues sí, el camino estaba difícil, la camioneta con trabajos, ¿verdad? Podía pasar en algunas partes del camino, partes con agua, piedras, así, fangoso, así. ¿Se acuerdan así? No sé si alguna vez llegaron a ver esos comerciales de cigarro donde era el mundo Malboro y que pasaban así bosques, ríos y todo eso. Hermanos, esas comerciales se grabaron allá, ¿sí? ¿Pasabas eso? Llegamos a ese lugar, oramos, jamás nos encontramos a un solo narcotraficante, jamás nos encontramos a nadie, al contrario, la poca gente que nos encontramos, no sé a dónde van, a tal lado, vamos a la iglesia de Betel con el pastor fulano de tal, ah, sí, pues van bien, mire, síganse por aquí, ta, ta, ta. Llegamos, hicimos nuestra labor, oramos, enseñamos al pastor, dimos clases con los niños, hermanos, una bendición, pero ¿cuál fue la respuesta? Que estábamos confiando, ¿en qué? En que Dios, lo que nos iba a ocurrir, nos iba a ocurrir. Dios tiene cuidado de sus hijos, pero esa es la respuesta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. En cada aspecto de nuestra vida, confiar en Dios. Hermanos, nosotros no podemos agradar a Dios si no vivimos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces nosotros en nuestra sociedad que vivimos perdemos eso, hermanos. ¿Por qué? Porque echamos manos de nosotros mismos, echamos manos de nuestros propios recursos.
y no echamos mano de los recursos de Dios. Resolvemos los problemas como los resuelve el hermano Jacinto. Tengo necesidades, tarjetazo, voy al banco, voy con un agiotista, tomo el remedio de esto, escucho esta voz, escucho lo otro, y aquí, allá donde menos vamos es con nuestro Dios. Lo que menos hacemos es transformar esa preocupación en una oración y entregársela a Dios y esperar a que Dios obre. Hermanos, nosotros para agradar a nuestro Dios tenemos que regresar a lo básico, a confiar en Él. Hermanos, la vida cristiana empezó con la fe, sigue con la fe y va a terminar con la fe. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No importa las circunstancias que tengamos, no importa las dificultades que tengamos, necesitamos vivir con fe. Recuerden, la ansiedad, la preocupación, el afán, están prohibidos en el reino de Dios, al cual entramos el día que creímos en el Señor Jesucristo. Vamos a seguir con nuestro mensaje. Versículo número 32. Dice que el Señor Jesucristo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, lo material, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando los creyentes nos preocupamos, nos estamos comportando como personas no creyentes. Estamos actuando de la misma manera que actúa la gente que no conoce al Señor, la gente que no ha sido perdonada y rescatada como por el Señor Jesucristo. Y mientras nosotros estemos así de esta manera, mientras nosotros estemos preocupados, mientras no estemos confiados, pues estamos en un tiempo así como deshabilitados. No estamos trabajando espiritualmente como Dios quiere, no estamos al 100. Por lo tanto, la preocupación no es algo pagano, es algo que no corresponde al Hijo de Dios, no es un estilo de vida del Hijo de Dios. Y finalmente, en el versículo número 33, Jesucristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, la fe rechaza la preocupación, la ansiedad, el afán excesivo. Tan pronto como nos demos cuenta que nos estamos preocupando, que nos estamos angustiando por cualquier problema, circunstancia que tengamos, más allá tenemos que actuar. Fíjense que cuando nosotros estamos muy preocupados por algo, se nos olvidan todas las demás cosas. Hasta dejamos de hacer otras responsabilidades básicas por estar preocupados. Y la respuesta que da Jesucristo en los versículos anteriores es, ora a Dios. Transforma tu ansiedad, tu preocupación, tu afán, transfórmalo en una oración. Ponlo a la consideración de Dios y espera. Y en el siguiente versículo, ¿qué te dice? Mientras eso ocurre, mientras tú tienes la respuesta de Dios, porque las respuestas de Dios no son inmediatas, algunas sí, otras no, otras van a tardar días, semanas, meses o años en llegar, pero van a llegar. Pero mientras eso ocurre, ¿qué es lo que dice Jesucristo? Mientras eso ocurre, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas esenciales, materiales para tu vida van a ser, ¿qué? Añadidas. Dios te las va a dar, pero no necesitas estar ocioso. Por ahí dice una frase común, la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿ah? Y de todos los males, dicen otras por ahí, ¿no? De los males o de los vicios. Hermanos, cuando nosotros estamos así en ese estado, ¿verdad?, de preocupación, de ansiedad, de afanados, a veces estamos ociosos, ¿eh? No nos deja hacer nuestras responsabilidades, no nos deja trabajar bien, no nos deja estudiar bien, no nos deja hacer bien nuestras labores domésticos, no nos deja estudiar, etc. Pero ¿qué pasa si en lugar de estar preocupados, empezamos a trabajar en las cosas del reino de Dios? Hermanos, buscar las cosas del reino de Dios es algo que hemos escuchado desde nuestras primeras letras, ¿verdad?, de hijos de Dios. Buscar las cosas del reino de Dios es predicar, testificar, ofrendar, dar discipulado, servir a Dios, todo eso. Todo eso es buscar el reino de Dios, buscar que en todo lo que yo haga, eso dé la gloria a Dios, que yo no lo haga por motivos egoístas, por lucimiento, por mi propio bienestar, sino que lo haga siempre buscando la gloria del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. En lo que Dios da sus respuestas, tenemos que estar trabajando
para el reino de Dios. Hermanos, el carácter de un cristiano maduro incluye el dominar la preocupación, el afán, el estrés que puede dar este mundo en el cual nosotros vivimos. Es algo que tenemos que desarrollar todos los cristianos. Muchas personas, aún siendo cristianas, y aunque tengan mucho tiempo, no han aprendido a confiar realmente en el Señor. Si ese es tu caso, yo te diría, empieza el día de hoy. Empieza a transformar tus preocupaciones, tus afanes, tus angustias. Empieza a transformarlas, conviérteles en una oración, en una petición, y ponlas a los pies del Señor. Ora por ellas y espera la respuesta del Señor. El resultado final de hacer esto, ya lo leímos. ¿Qué va a ser? La paz, la tranquilidad. Esa es la solución bíblica que nos enseña el Señor Jesucristo en su palabra. Hay personas que incluso se preocupan en demasía por lo que va a ser. ¿Qué va a ocurrir? Más aquellos que ven las redes sociales. En las redes sociales ustedes van a encontrar muchas cosas, como que nos espera una gran hambruna, como que nos espera una fuerte crisis económica, como nos espera puras cosas fatalistas. Puras cosas fatalistas. Yo se los vengo escuchando desde que hace como 10, 15 años. A lo mejor el Señor me lleva primero a su presencia y aún sigo esperando esas grandes crisis de hambre, de muchas cosas que se dicen. Hermanos, hay mucho de la información, yo siempre digo a los hermanos, de lo que circula en la internet, en las redes, hermanos, más del 60, 70% es mentira. No es cierto. Es falsa información que ahí está circulando. Pero obviamente pues la gente por el morbo, por querer saber algo diferente, pues se mete, lo checa y todo eso. Y eso hace que esos lugares, esos sitios sean muy populares. Pero el Señor Jesucristo termina diciendo en el versículo 34, así que no os afanéis, es decir, no te angusties, no te preocupes, que no te dé ansiedad por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, su propia preocupación. Y eso es en lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo voy a estar yo cuando ya esté grande? ¿Cuánto alcanzaré de pensión si es que alcanzo? ¿Qué enfermedades tendré? Y ahí me ves, no, pues yo me acuerdo así como a la tía del hermano Jacinto. La tía del hermano Jacinto, no, pues cuando tenía como 85 años le dio un derrame cerebral. ¿Qué tal si a mí me pasa lo mismo cuando yo tenga 85? ¿Cómo voy a vivir? Etcétera, etcétera. Hermanos, el Señor Jesucristo dice, bástele a cada día su propio mal. ¿Para qué te empiezas a preocupar por lo que todavía es incierto? Por algo que ni siquiera sabes que va a ocurrir. ¿A qué te preocupas hoy? Preocúpate, pon todas tus necesidades, tus angustias, tus preocupaciones, conviértelas en una oración, ponlas a los pies de Dios, espera la respuesta y disfruta de la bendición de Dios que se llama paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, me encanta que sepan los versículos. Oremos. Padre Santo, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Dios, porque tú quieres que nosotros como tus hijos estemos libres, Señor, de todo afán, de toda preocupación, de toda angustia, porque en tu reino, Señor, está prohibido angustiarse. En tu reino lo que está permitido es confiar en ti, poner todas nuestras dificultades, todas nuestras angustias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, convertirlas en oraciones y ponerlas a tus pies y esperar con calma y paciencia tu respuesta. Eso va a demostrar el carácter que hemos alcanzado, la madurez que tú quieres que todos tus hijos tengamos. Gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, fortalécenos con tu Espíritu Santo para ser personas que confíen únicamente en ti y que su fe sea una fe práctica, una fe viva, que se viva y se disfrute todos los días de nuestra vida. En el nombre precioso del Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga.